Allí 40 personas de Maciá salieron preadjudicatarias de las viviendas de Maciá. Ahora queda toda la otra parte. Hay 18 suplentes también, así que queremos conocer más detalles de este tema de gran relevancia a nivel local. Estamos en contacto con Miriam Espinosa, es vocal del directorio del IAPB, a quien vamos a saludar. Miriam, buenos días, gracias por atendernos. Nicole y Rodrigo te saludamos de este lado. Bienvenida a Radio Integral. ¿Cómo estás? Buen día, Rodrigo y Nicole, de la Radio Integral de Maciá. Qué linda localidad. Allí, comentarte un poquito que yo, bueno, como bien lo has manifestado en la introducción, soy vocal del directorio, soy la única mujer en el directorio. Siempre se complementa con el presidente, el vicepresidente y los vocales, ¿no? Por ahí como para comentarle a la gente cuál es la función del directorio. Claro. Es a través de las resoluciones, de alguna manera, reacomodar o readecuar todas las instrucciones que tiene que tener un directorio, en este caso con la planificación de viviendas, ¿no? Específicamente, todas las viviendas que se han venido realizando a través del Instituto Autárquico de la Vivienda, que somos un ente descentralizado, absolutamente dependiente del gobernador específicamente, más allá de nuestra interacción con el Ministerio de Planificación e Infraestructura de la provincia, contemplamos estas actuaciones como el caso del sorteo de ayer para las familias que fueron, como bien lo manifestabas, preadjudicatarias de las viviendas de Maciá. Cuando nosotros, por ahí contarte un poquito, que cuando nosotros realizamos los sorteos, digamos, generalmente siempre tratamos de explicar a las autoridades que se presentan, en este caso ayer al intendente Juan Conti, que fue acompañado por su secretario de gobierno, y bueno, y en el caso de otras localidades a veces acompañan otras autoridades, y eso hace que le dé la alegría y el impulso que el gobierno provincial, cuando participamos de estos actos, lo que significa darle la respuesta a una familia, generando expectativas para el grupo familiar, específicamente para que la raigambre del núcleo se convierta en una situación real de algo que es tan sensible, digamos, a las familias de la provincia, de la nación, de cada localidad, cuando se realizan estos sorteos por la expectativa misma. Ayer nosotros veíamos en línea, porque ha tenido esta modalidad de que cada uno puede verlo desde su casa, desde su computadora, desde su teléfono, en vivo. ¿Qué es un sorteo del IAPB? Por ahí explicarle a la gente. Es un salón donde estamos con el bolillero, está el que nos guía en todo momento, que es el escribano mayor de gobierno designado, en este caso el contador Ibarra. No podemos estar muchas personas porque está el equipo técnico. Inclusive ayer nos pasó alguna situación de un pequeño corte y estaba un compañero con sus cámaras y siguió grabando, que eso a veces pasa, estas situaciones, pero absolutamente darle la transparencia que corresponde con las autoridades presentes, ¿no? Por ahí comentarte que las personas que han sido sorteadas, en este caso ustedes tienen un montón de viviendas. Nosotros hacemos sorteo, ayer le decía al internet, hacemos todo ese trayecto, digamos, que se puede realizar en esto para 4 viviendas, para 10 viviendas, para 20 viviendas. Ustedes tuvieron un montón de viviendas, así que, y las que se vienen, que ya tienen algunas la no objeción técnica, otras la aprobación, otras la entrega, otra, bueno, en ese marco estamos. Estas familias ahora, la regional que corresponde a la localidad de ustedes, de la regional sur, les va a mandar un mail a cada uno de los preadjudicatarios comentándole cuándo van a estar en la localidad de Maciá, para que aquella documentación que dijeron acreditar en carácter de declaración jurada vía online, quiere decir que en la computadora, vamos a suponer que Miriam y, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Rodrigo y Nicole. Rodrigo, vamos a suponer que Miriam y Rodrigo son pareja, ¿no? Se inscribieron, pusieron todos los datos. Miriam y Rodrigo pusieron que recuerden que al estar, siempre hago esta cuestión autorreferencial para que más o menos aquellos que nos están escuchando nos puedan seguir en el relato, ¿no?
Recordar que toda la documentación que han subido a la página deben acreditarlo ahora, cuando vayan los chicos del área social, del área comercial y del área legal. Quiere decir que si yo puse Miriam y Rodrigo una unión convivencial registrada, cuando a mí me llamen los chicos de la regional, yo debo presentar esa documentación que se realiza en el registro civil de cada uno de los lugares. Bien. No es aquella documentación que generalmente los chicos que están conviviendo, las parejas que están conviviendo, realizan un acta de convivencia, se llamaba antes, para incluirlo en la mutual o para efectos de otros trámites. Eso no está permitido para nuestro registro, está todo en la página. Así que lo que yo pueda comentarte o relatarte hoy, simplemente hacer clic en nuestra página www.iapb y ahí están todos los requisitos. Otra de las cuestiones que nos pasa. Sí, te consulto, Miriam, porque es una ciudad chica, por ahí un poco nos conocemos entre todos, conocemos el apellido, y hay un comentario grande o una polémica grande que decir, bueno, Rodrigo salió sorteado y Rodrigo tiene casa, pero nos pasan todos los lugares. Claro, me gustaría que el IAPB se pueda llevar tranquilidad de decir, bueno, pero esa persona que salió sorteada y tiene casa, se le va a venir un chequeo de los datos de esa persona y en caso de tener domicilio va a pasar al primer suplente, al segundo suplente o a quien corresponda, ¿no? Absolutamente, es así. Nos pasan todas las localidades, pequeñas, grandes, nos pasó en las 500 Paraná, imagínate lo que es en Paraná. Claro. Cuando entregamos 500 Paraná nos llevó casi 5 meses realizar todo lo que es el chequeo de la documentación. Subieron todos, casi todos los suplentes en algunas localidades y en algunas, como nos pasó, creo que fue en La Criolla, que tuvimos que volver a hacer el sorteo para 2 viviendas. A veces suben todos los suplentes e inclusive no reúnen la documentación. Así que recordarle a las familias que estar inscripto y que nosotros les devolvamos el instructivo que dice usted ha sido registrado con el número tanto, no significa que ya seas un acreedor de una vivienda. Después tiene que demostrar. O sea, nosotros vamos a solicitar a la FIP a ver qué ingresos tiene todas las personas. Sabemos que ahora se viene el entrecruzamiento de datos, lo hacemos por vía mail en forma oficial. Pedimos el registro de la propiedad si esta persona tiene alguna propiedad. Recuerden que esto es vivienda única. O sea, nos ha pasado, por ahí darte algunos tips que nos ha pasado en alguna localidad. Sí, pero yo tengo una chacrita de 80 hectáreas que no es nada. Bueno, usted, señora, no puede. Claro. No puede acceder porque dice que usted no debe tener ninguna propiedad, ningún inmueble. Claro. Otro de los casos, te estoy tipeando alguna de las situaciones. En Maciá saben que Miriam y Rodrigo viven en una casa hace 10 años, pero nadie conoce la propiedad intelectual, digamos, en ese caso, de esa propiedad, ¿no es cierto? O sea, algunos sí sabemos, en otros casos, cuando se presentan, resulta que la propiedad está a nombre de su mamá, de su papá, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces hay cuestiones difíciles para dilucidar, claro. Pero también nosotros solicitamos a través del mail oficial del IAPB a la Dirección de Catastro del municipio, que es la que conoce fehacientemente la realidad de cada vecino, de cada vecina en las localidades. Entonces, la Dirección de Catastro nos va a decir, bueno, Miriam y Rodrigo nos pidieron un terreno hace, no sé, 10 años y tienen la mitad de la propiedad o están construyendo. Bueno, en ese caso los vamos a llamar desde Catastro, me estoy poniendo como si estuviera en Maciá, sí. Y bueno, van a tener que devolver esa situación, ese terreno, esa media vivienda, o por ahí la persona dice, no, yo voy a seguir con esto, no quiero la vivienda, ¿no? O sea, no es que Miriam y Rodrigo dicen, bueno, yo se lo voy a pasar a mi hermano, claro, a mi mamá. No, esta es una directiva estricta del municipio. Recordemos que todos los municipios tienen un listado de personas que están en estado de vulnerabilidad y para eso hay un equipo que discrimina quién va a ser el que va a ir a esta propiedad, digamos, que son entregadas por los municipios. ¿Tiene algo que ver...? ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver que sea una persona soltera sin hijos, una persona juntada hace 10 años sin hijo, una persona sola con un hijo? ¿Eso influye o no a la hora de anotarse y de adquirir? Absolutamente.
Sí, absolutamente. Está todo en la página. A ver, una persona juntada, bien, porque así nos aparecen las personas, o sea, que están viviendo en una relación de concubinato, que la ley hoy ni siquiera eso lo contempla, ¿no es cierto? Y no tienen hijos, pero hace 20 años que están juntos. Bueno, no yo, sino el sistema los va a excluir. Claro. ¿Por qué? Porque no pusieron que tienen una unión convivencial registrada, hecha en el registro civil. ¿Qué nos ha pasado en otras localidades? Por ejemplo, cuando iban los chicos del área social o del área comercial, disparaban al registro civil a buscar turno. Al registro civil le va a dar un turno para dentro de 4 meses, porque está saturado con estas situaciones. No es que yo voy a pedir un turno y mañana me van a dar la unión convivencial registrada. Es como una cuestión del matrimonio, ¿no es cierto? Seguro. Por eso es tan importante. Le digo a los chicos, a las chicas que están viviendo en esta situación de concubinato, tener la libreta roja o tener esta cuestión que los hace como sujetos de derecho de alguna cuestión, ¿no? A veces me llaman los chicos, o yo tengo el teléfono o me escriben por Instagram, por Facebook, y bueno, como soy siempre la que contesta estas situaciones, a veces uno se inscribe y no lee específicamente en la página cuáles son. Ahora, cuando hay hijos de ambos o uno de los dos, yo ya los contemplo como unidad familiar, ¿no es cierto? O si son parejas o matrimonio, en el caso de la ley de matrimonio igualitario, y alguno de los dos han hecho el contrato matrimonial o alguno de los dos tienen hijos, automáticamente quedan contemplados como grupo familiar, ¿no? Miriam, una vez que se entreguen las casas, que las familias ya empiezan a vivir en estas viviendas, ¿cuándo arrancan a pagar su cuota mensual y de cuánto es la cuota mensual? Mira, en este momento seguramente les van a estar, estas son informaciones confidenciales para cada uno de las personas, ¿no es cierto? Bien. Entonces nosotros por ahí no queremos decir, mira, la cuota te va a salir 17 o 22 o 23, porque esto es una información confidencial que se trabaja con ellos y que no dista mucho más de este monto, ¿no es cierto? Bien. O sea, no es que van a pagar una cuota de 70.000 pesos, claro. Absolutamente no. Eso también lo pueden, hay una página, hay un número como para que las personas... Ahora, cuando entregamos la vivienda, le damos un documento que acredita que son adjudicatarios. Después que se realice toda la entrevista y que presenten toda la documentación, van a tener el carácter de adjudicatario. Después va a ir el gobernador, va a ir, por supuesto que el intendente, las autoridades, quien designe en ese momento ceremonial, van a hacer la entrega de las viviendas y desde ese momento tienen 30 días para habitar. ¿Qué nos pasa en algunos lugares? Pasaron 3 meses y la vivienda sigue deshabitada. Por lo cual también tenemos que lidiar con estas situaciones. Claro. Porque se supone que la persona que se inscribió está desesperada por ir a vivir. Claro. Me llama, dice, mira, no quiero volver a hacer el contrato de alquiler porque me supera los 100.000 pesos, los 80.000 pesos. Entonces yo soy la que siempre estoy en esta cuestión de que entreguemos la vivienda de Maciá, entreguemos la vivienda de San Salvador, entreguemos la vivienda de San Jaime, porque la gente está desesperada. Y después hay todo un tiempo perentorio donde la vivienda queda en resguardo también de la empresa, tiene un tiempo perentorio por si tiene algún inconveniente en la construcción y todo lo demás. Siempre dirigirse por mail al IAPB. Y te decía, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotras las personas tenemos esta cuestión de que sí, se fue a vivir mi tía, mi abuela, porque viste, yo justo me mudé. ¿A quién le informaste? Y no, nosotros le informamos. Informa al IAPB, claro. Porque si no yo, cuando vaya a contratar la vivienda, tengo que constatar que Miriam Espinosa es la persona que esté viviendo en la vivienda, porque es la persona que solicitó. Entonces después se realizan en forma extemporánea estas situaciones. No, pero como yo, si tengo una cuestión de traslado, que generalmente me pasa con los chicos de la policía o con los chicos de las fuerzas de seguridad que son trasladados a veces a otras localidades. Entonces siempre me dicen, no, pero lo que pasa es que yo me fui a vivir porque tenía traslado. Mire, acá lo tengo, pero ¿a quién le informaste que fuiste trasladada? Y no, yo no le informé al IAPB. Claro, te voy a intimar, ¿no es cierto? Hoy estamos muy rigurosos en esta situación. Seguro, seguro. ¿No? Entonces, recordarlos que ellos... La vivienda sigue siendo propiedad del instituto, ¿no es cierto? Cuando terminen de abonar el canon de uso, porque la gente también muchas veces nos dice, no, pero a mí no me dio nada el gobierno, yo la pago a la vivienda. Vos estás pagando un canon de uso. Por eso,
cuando alguien dice, a mí no me interesa porque yo siempre trabajé, siempre, o sea que hoy la vivienda que el gobierno me dio, yo la estoy pagando, así que no me la regaló. No, señora, no es cierto, porque nosotros hemos vivido y hemos tenido los tiempos perentorios donde cada gobierno tiene una política de Estado. Este gobierno del compañero Gustavo Bordet, así como el gobierno nacional, ha tenido una política de Estado que es la columna vertebral, la dignidad de las familias en su vivienda. Hemos tenido otros gobiernos, como el gobierno anterior de Macri, donde nosotros en Feliciano, por ejemplo, pudimos hacer, ¿sabes cuántas viviendas? 0 viviendas, porque no tuvimos el instrumento específico, monetario, legal, para poder hacerlo, ¿no es cierto? Pero la provincia de Entre Ríos sí pudo instrumentar en el marco del programa Primero Tu Casa, con fondos propios de la provincia para poder ejecutar los núcleos habitacionales. En este momento estamos trabajando absolutamente con Nación, provincia y los municipios, que son las 3 patas articuladas para el desarrollo de los núcleos habitacionales. Miriam, te sigo una última pregunta con el tema de la cuota. Si bien vos nos decías que eso es confidencial, está perfecto, no se da a conocer por ahí el monto que va a pagar. Pero digo, ¿es un monto fijo? Porque por ahí se conoce que con el paso de los años, esa cuota que hoy puede ser una cuota grande o poca para un adjudicatario, con el paso de los años y con la inflación que tenemos, termina siendo, dicho vulgarmente, centavo lo que se paga. ¿Esa cuota queda fija o se va actualizando un poco de acorde a la inflación? Buena pregunta. Si van también a la página, nosotros por resolución hemos adecuado, digamos, esta cuota sujeto a las paritarias, dice la resolución. Bien. Sujeto a paritarias. Quiere decir que la cuota no es fija. Vamos a suponer que la cuota hoy esté entre 20, 21, 22, 27. Creo que alrededor de eso fueron los montos últimos. La mitad, la mitad del alquiler de un departamentito puede ser, sí. Menos de la mitad de un alquiler de una pequeña, de un pequeño departamentito, ¿no? Ese es el canon de uso que va a pagar la persona. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el mes que viene, si subió su sueldo, le va a subir un poquito el porcentaje de su cuota, ¿no? Está bien. Lo mismo pasa con aquellas personas que son monotributistas, que han colocado, esto es muy importante, Nicole y Rodrigo. Decirles, y Rodrigo. No, Rodrigo, que me olvido tu nombre. Por ejemplo, las personas han colocado, bueno, pero yo tengo una pensión, madre de 7 hijos, tengo una pensión por discapacidad. Chicos, las PNC, que nosotros llamamos pensiones no contributivas, no son un sueldo, ¿no es cierto? Es un ingreso que nosotros los contemplamos como ingreso formal, pero deben tener, en ese caso, un garante, porque nosotros no podemos intervenir en esos recibos de haberes. No es recibo de sueldo, un recibo de haberes. Son cuestiones técnicas que nosotros sí las manejamos por la cotidianidad de la situación, pero recordar siempre eso, que en la vivienda, o por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿la UH es un ingreso formal? Sí, es un ingreso formal. A veces en el núcleo familiar le decimos, chicos, vean, está un docente que no tiene un sueldo fijo, sino que va tomando horas o va tomando suplencia, entonces no puede contemplar, no puede presentar los últimos 3 recibos de sueldo. Entonces lo cumplimenta con estos ingresos no formales, en ese caso, inclusive algunas personas que trabajan, vamos a suponer, en casa de familia y que después pueden acreditar que son ingresos no formales, que no les pagan con un recibo de haberes, también podemos acreditar esta situación. O sea, son varias, por eso es que va el equipo técnico social para poder ver la situación de cada familia. Lo que no contemplamos absolutamente es aquellos casos donde ya tienen una vivienda. Nos pasa, por ejemplo, en algunas localidades, las personas que están haciendo procrear. Nosotros tenemos un listado, quiénes son las personas que en cada localidad están construyendo un procrear, ¿no? Pero el municipio muchas veces no lo sabe, u otra entidad no lo sabe, porque antes, cuando recién apareció el programa Procrear en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, traía dentro de la documentación a cumplimentar un pequeño banner que decía programa Procrear o algo por el estilo, entonces uno sabía quién estaba haciendo. Bueno, eso tampoco se hace últimamente, entonces por ahí nosotros no sabemos.
Pero sí, cuando vamos a realizar la construcción de un Procrear, debo ir al municipio para que me autorice los planos catastrales de la vivienda donde yo vaya a ir. O sea, en la información que nosotros solicitamos al municipio del listado de las personas preadjudicatarias, nos van a informar que Miriam y Rodrigo están construyendo un Procrear en Maciá, suponte. Entonces, esta persona va a quedar excluida. Hay algunas situaciones que se han inscrito, suponte Miriam y Rodrigo, y tienen 2 chiquitos. Pero Miriam y Rodrigo, ya cuando les van a entregar la vivienda, están separados. Aquí una de las principales cuestiones que también hay que tratar. Bien. A veces los chicos se presentan y dicen, mire, nosotros le vamos a comentar que estamos separados, pero Rodrigo y Miriam están separados, fueron con los nenitos, andan corriendo mientras los chicos del IAPB andan haciendo la entrega de documentación. Y Miriam y Rodrigo, cuando se presentan, dicen, nosotros estamos separados, pero Miriam va a ir a la vivienda y yo me voy a hacer cargo. Eso sería lo ideal, ¿no? Cosa que no pasa. Generalmente, Miriam va a ir a reclamar la casa y Rodrigo está sentado en la otra punta y va a ir a reclamar la vivienda también. Bien. Bueno, eso está sujeto a cuestiones de orden judicial que tenemos que solicitar, cómo está la situación de ambos, y si no son situaciones que las vamos viendo para el área legal, cómo resolver esto, ¿sí? Miriam, vos me explicabas muy bien recién cómo fue el sorteo en el día de ayer. Nos queda una duda, una que nos hacía nuestra audiencia y queríamos aprovechar el espacio también para consultarte la voz. Al principio se hizo el sorteo de estas casas destinadas a familias con personas con discapacidad o trasplantados, que fueron 4 viviendas en este caso. Se sacaron las bolillas de los preadjudicatarios, las bolillas de los suplentes, y luego esas bolillas volvieron al bolillero para el siguiente sorteo. Sí, absolutamente. Eso lo maneja toda la parte de escribanía y eso es lo que han ido viendo. Muchas veces nos preguntan. Sí, consultaban porque eran personas que ya habían salido, digamos, y volvieron a entrar. Esa era la consulta de nuestra audiencia. Claro, porque si hay 5 viviendas para discapacidad, recordemos que la ley de FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, dice en su resolución y decreto que el tanto por ciento, creo que el 5, el 10% de las viviendas serán para el núcleo de discapacidad, ¿no? En ese caso, a ver, nosotros, cada bolilla concuerda con el número que le han asignado a las personas que se inscribieron. Tienen un número asignado, las personas que se inscribieron. O sea, nunca va a salir el mismo nombre. Creo que ayer lo preguntaban por una persona, ponele Miriam Espinosa salió en el cupo de discapacidad y después salió en el cupo. Sí, pasó. Era una persona homónima, pero tenían un distinto, el segundo nombre era otro. No me acuerdo el caso, decime el caso, me voy a acordar. ¿Puedo mencionar el apellido? Sí, creo que era Quinteros el apellido, una persona de apellido. Creo que era Quintero. Vamos a suponer Quintero Juan. Salió Quintero Juan en el cupo de discapacidad y después salió Quintero Juan en el cupo de manda libre. Pero es Quintero Juan Andrés, son 2 personas distintas. Tienen el homónimo, pero no son las mismas personas. Porque nosotros tenemos asignado en cada bolillero, coincide el número de casa, por eso inclusive ya cuando vamos haciendo el sorteo decimos el número 022, que seguramente va a coincidir con los 3 últimos números que le asigne el IAPB cuando les dijo, o sea que la persona que está mirando a través de las redes ya sabe quién es el número de él, porque le han asignado ese número, ¿no es cierto? Pero no son las mismas bolillas, digamos, que del área de discapacidad. Ya que tocaste este tema, tener una pensión por discapacidad no me hace discapacitar. ¿Me explico? Tener una pensión por discapacidad no me hace ser una persona discapacitada. ¿Qué quiere decir? Que en muchas oportunidades, en muchas situaciones, aparece alguna persona que tiene, no, pero yo tengo la pensión por discapacidad. Lo que nosotros solicitamos es el CUD, automáticamente, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es el que va a acreditar que yo en el núcleo familiar tengo una persona con discapacidad. Si yo no tengo, nos ha pasado en una localidad, una persona que realmente sabíamos que tenía un tema de discapacidad, pero nunca había hecho el trámite del Certificado Único de Discapacidad. Entonces, obviamente, si no presenta esa documentación, no puede acceder. Por eso es tan importante que lean
las condiciones y bases que están dentro de nuestra página, ¿no? Miriam, porque nosotros inclusive con las empresas en la última etapa se contactan con nosotros y dicen, che, fíjate quién es el chico o la familia que tiene, qué tipo de discapacidad tiene, entonces nosotros vamos a adecuar el baño, porque los baños vienen con adaptabilidad a la persona con discapacidad. Entonces la empresa misma nos dice, fíjate quién es, revisamos y vamos a la documentación y ahí ha explicitado qué tipo de discapacidad presenta la persona que fue preadjudicataria de la vivienda. Y adaptamos porque hay distintas adaptaciones en los baños, ¿no es cierto?, de acuerdo a la discapacidad que presente la persona, ¿no? Miriam, tengo poquito tiempo, pero quiero hacerte las últimas dos preguntas porque es un tema sumamente importante. Hemos recibido muchos reclamos acá a la radio o muchas quejas o para que consultemos justamente sobre el tema de las escrituras de las casas. Por ejemplo, hay otros barrios del IAPB que están hace muchos años instalados y hay algunas quejas de algunos vecinos que dicen, bueno, nunca puedo acceder a la escritura de la casa. Eso por un lado. Por otro lado, te consulto qué pasa porque también es un reclamo cotidiano de decir, bueno, Miriam Espinosa recibió una casa del IAPB y a los 10 años la vendió o la alquiló. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿Está bajo la ley? Nunca nos enteramos nosotros en el IAPB. Entonces, si Miriam y Rodrigo se la vendieron a Nicole, hicieron todo el trámite, fueron a escribanía, pero nosotros en el IAPB nunca supimos porque no lo informaron. Esa es una de las constantes consultas y cuestiones que hay. ¿Y qué hay que hacer? ¿Denunciar? ¿Hay que denunciar? ¿Cómo? Hay que denunciar, digo, si me entero de un caso de estos. Sí, tenemos, nosotros de estos casos tenemos, no sé, en una ciudad, por una vivienda que está al pasto hasta arriba suponte de la ventana, que todo el mundo sabe que no está viviendo nadie, la denuncia automáticamente. Claro. Entonces nosotros esas cuestiones son de revisión del área legal. En algunos casos, eso se desadjudica, lleva un proceso. Pero primero voy a la primera pregunta que hiciste. En el caso de aquellas personas que no pueden acceder a la escritura, primero porque no lo han iniciado seguramente. Si yo termino de pagar, porque nos pasan muchas oportunidades, siempre le digo a los chicos, hace 6 años que yo terminé de pagar la vivienda porque ya no me descuentan más, pero no tengo, bueno, hiciste la solicitud, está todo en la página también en trámite. No, yo nunca hice nada, pero si no la realizaste a la solicitud de cancelación de hipoteca y de escritura, de pedido de escritura, porque ahí tenés que presentar el libre deuda del municipio, el libre deuda de ATER, para poder hacer todo esto. Es fácil el tema. Que me escriban a mí, Miriam Espinosa, tengo en Facebook o en Instagram, no tengo ningún problema, yo les respondo en forma privada, no hay ningún problema, mi número está en las redes, así que no tengo ningún problema para contestar esta situación. Así que, Rodrigo, a disposición con eso, ¿sabes? Bien. Algunas situaciones de esto, por ejemplo, observamos que hay viviendas que desde hace 15 años no las pagan, nosotros estamos intimando. Y la cuota era de 560 pesos, porque la resolución en ese momento decía que tenía una cuota fija. Claro. Esto era lo que vos hoy me comentabas. Sí. ¿No es cierto? Entonces, no la pagaron a esa cuota de 500 y pico de pesos. Entonces, y siguen viviendo. Siempre les recalco que busquen la escritura. Es como cuando vos compras un auto y no hiciste la transferencia, no es tuyo el vehículo. Bueno, lo mismo pasa con las viviendas. A nosotros, el instituto, nos aseguraría un montón de situaciones judiciales y legales si vos hacés directamente el pedido de la escritura, porque entonces nosotros nos desentendemos esta vivienda, ya es tuya, y cuando es tuya vos podés hacer, con tu vivienda podés cederla, venderla, ponerla en garantía para un crédito, para extensión, lo que fuera, pero es tu propiedad cuando terminaste de pagar. Claro. Inclusive sobre fin de año nosotros lanzamos siempre una resolución donde decimos todas aquellas personas que estén a 3 años de terminar de pagar la cuota de la vivienda, le hacemos un 20% de descuento. Entonces buscan, ahí nos llaman, van a la boleta digital, le sacamos todos los intereses, la persona junta el dinero que corresponde y cancela la hipoteca de la casa. Claro. Y ahí comienza el trámite de la escritura, ¿no? Bien. Con cada uno de los escribanos que tenemos asignado por cada localidad, ¿no es cierto? Seguro. Eso lo asignamos desde el colegio escribano también, de acá de la provincia. Miriam, muy clarito, muchísimas gracias, perdón por tanto tiempo tenerte al aire, pero bueno, es un tema sensible, por ahí el tema de la vivienda, tener un techo digno, entonces queríamos despejar todas las dudas y que te volvemos a agradecer, 1.000.000 de gracias. No, por favor, y recordarle que tal como lo manifestó el intendente Juan Conti,
estamos próximos a tener nuevas viviendas, así que a no desesperarse las personas que quedaron afuera, porque generalmente en una demanda de 400 inscriptos y tenemos 20 casas, 30 casas, a veces se ponen felices y contentos 30 personas, pero el resto quedamos como un poco decepcionados. Seguro. Bueno, estas son las cuestiones y reglas que cuando un gobierno hace, realmente la gente sigue pidiendo, y eso se nota. Cuando no hace, nadie pide vivienda porque no hay planes de vivienda. En este momento tenemos programas nacionales, provinciales y municipales. Mañana estamos en la entrega, si Dios quiere, el gobernador en una localidad donde se va a entregar 100 viviendas de un programa Reconstruir, que lo único que creció durante la época del gobierno de Macri, siempre le decimos las viviendas pastitos, porque lo único que nos había crecido en ese momento era el pasto. Así que el presidente Alberto Fernández, a través de una ley que se llamó la Ley de Reconstruir, pudimos revalorizar y poder seguir con estas construcciones, tanto de puentes, de vivienda, de escuelas, de varias construcciones que quedaron sin continuar. Muchísimas gracias, Rodrigo y Nicole. Felicitaciones al equipo que tienen de transmisión, de esto que son una de las pocas localidades que han ido con su camarógrafo y demás representantes de la localidad, ¿no? Gracias, Miriam. Un saludo grande. Hasta luego. La palabra de Miriam Espinosa, es vocal del directorio del IAPB. Bueno, una nota por ahí larga, pero muy completa, con información muy importante, muy concisa sobre viviendas del IAPB y sobre en concreto el sorteo que se realizó ayer. Por supuesto que la nota queda posteada y cargada en el Facebook de Radio Integral Maciá. En la mañana de la radio, somos los dueños del aire. No tenemos ninguna duda. Radio Integral, 104.1 MHz. Hoy más que nunca, necesitas tener lo que buscas a un precio